Bienvenido, bienvenida a Matemáticas para Dormir. En el capítulo de hoy vamos a hablar de una persona que, aunque fue matemático y de hecho un gran matemático, ha pasado a la historia sobre todo por su labor literaria. Hablemos de Lewis Carroll, el matemático detrás del País de las Maravillas. ¿Alguna vez te has preguntado qué relación puede haber entre un matemático y un conejo blanco que corre apresurado hacia un mundo fantástico? Quizás la lógica y la fantasía te parezcan opuestas, pero en el caso de Lewis Carroll son dos caras de la misma moneda. Bajo este famoso seudónimo se escondía Charles Ludwig Dodson, un genio de las matemáticas que, además de resolver complejos problemas lógicos, creó uno de los mundos más imaginativos de la literatura, Alicia en el País de las Maravillas. Pero detrás de las páginas de esta obra mágica hay muchísimo más. Un matemático brillante que transformó el pensamiento lógico, un narrador que encandiló a generaciones y una figura envuelta en misterio y controversia. Hoy exploraremos la verdadera historia de Lewis Carroll, desde su faceta como matemático hasta la creación de Alicia, pasando por la verdadera identidad de la niña que inspiró a este personaje inolvidable. Prepárate para sumergirte en un viaje fascinante por la mente de un hombre que nos enseñó que, incluso en los mundos más caóticos, la lógica y las matemáticas pueden ser las mejores guías. Comencemos. Charles Ludwig Dodson, conocido en todo el mundo como Lewis Carroll, nació el 27 de enero de 1832 en Daresbury, un pequeño pueblo de Inglaterra. Fue el mayor de 11 hermanos, hijo de un párroco anglicano, y creció en un ambiente marcado por la religión, el aprendizaje y la creatividad. Desde muy joven destacó como un estudiante brillante, especialmente en matemáticas y lógica, aunque su infancia no estuvo exenta de desafíos. De niño, Charles mostraba un gran interés por los números, los juegos de palabras y la narrativa. Solía inventar historias para entretener a sus hermanos menores, algo que más tarde se convertiría en una de sus grandes habilidades. Sin embargo, también enfrentó algunas dificultades personales. Una tartamudez que lo acompañó toda su vida y que, aunque nunca le impidió enseñar ni socializar, marcó su personalidad reservada. A los 20 años, ingresó en el Christ Church College, en la Universidad de Oxford, donde continuó destacando en matemáticas. Su talento era indiscutible, y en poco tiempo se convirtió en profesor de la misma universidad. Aunque fue un docente respetado, Charles nunca mostró demasiado entusiasmo por la enseñanza formal. Su verdadera pasión estaba en el pensamiento lógico, los problemas matemáticos y la escritura. A lo largo de su vida académica, publicó varios trabajos de matemáticas bajo su nombre real, Charles Dodson. Sus investigaciones se centraron en álgebra lineal, geometría y sobre todo en lógica simbólica, un campo en el que desarrolló ideas innovadoras y del que está considerado uno de sus padres fundadores. A pesar de ser un matemático brillante, su estilo reservado lo mantuvo alejado del reconocimiento masivo que recibieron otros académicos de su época. Además de su amor por las matemáticas, Dodson tenía múltiples intereses. Era un fotógrafo apasionado y llegó a ser uno de los más destacados de su tiempo, con un enfoque especial en los retratos. También
era un hombre profundamente religioso, lo que influyó en su decisión de ordenarse diácono en la iglesia anglicana, aunque nunca llegó a ser sacerdote. Su vida personal, sin embargo, ha sido objeto de debate. Era una persona tímida y algo excéntrica, lo que ha llevado a diversas interpretaciones sobre su carácter y su relación con las personas que lo rodeaban, en particular con los niños, a quienes solía retratar y narrar historias. Charles Dodgson, bajo su nombre real, dejó un legado notable en el ámbito de las matemáticas, aunque muchas veces opacado por el éxito de su faceta literaria como Lewis Carroll. Fue un matemático prolífico, con investigaciones que abarcaron desde el álgebra lineal hasta la lógica simbólica, pasando por problemas relacionados con la geometría y la probabilidad. A pesar de que su trabajo no fue revolucionario en términos de avances matemáticos, sí destacó por su claridad, creatividad y su enfoque en hacer las matemáticas comprensibles y útiles. Dodgson tuvo un interés particular en la lógica simbólica, un campo que buscaba estructurar el razonamiento humano a través de símbolos y reglas precisas. Su libro The Game of Logic, publicado en 1886, introdujo conceptos de lógica de una manera innovadora y entretenida, utilizando diagramas y problemas que incluso los no expertos podían entender. Este enfoque pedagógico lo convirtió en un precursor de la enseñanza moderna de la lógica. También escribió sobre álgebra lineal, con énfasis en métodos prácticos para resolver ecuaciones. Su interés por el rigor y la precisión en los cálculos se refleja en sus textos matemáticos, que combinaban profundidad académica con un estilo accesible. Una de las áreas donde más destacó fue en la creación de problemas matemáticos y lógicos, muchos de los cuales se publicaron en revistas de la época o fueron recopilados en libros. Dodgson tenía una habilidad especial para convertir problemas complejos en juegos entretenidos, algo que atrajo a un público más amplio hacia las matemáticas. Por ejemplo, diseñó métodos para calcular proporciones y resoluciones de votos en asambleas, adelantándose a ideas que más tarde se formalizarían en el campo de la teoría de elecciones. También desarrolló puzzles que desafiaban a la lógica tradicional, mostrando su creatividad matemática. Muchos elementos de las matemáticas están presentes en Alicia en el País de las Maravillas y en su secuela, Alicia a través del espejo. La obra está llena de paradojas, juegos de lógica y problemas que reflejan su mente matemática. Por ejemplo, el personaje del sombrerero loco menciona acertijos ilógicos, como el famoso ¿por qué un cuervo se parece a un escritorio?, que desafía a la lógica tradicional. La obra también contiene referencias a los números, simetrías y juegos matemáticos, como el tablero de ajedrez en Alicia a través del espejo. Incluso la caída de Alicia por el agujero del conejo puede interpretarse como una referencia al infinito, un tema que fascinaba a Dodgson. Aunque su trabajo no tuvo el impacto que lograron otros matemáticos contemporáneos, Charles Dodgson se distinguió por su habilidad para hacer de las matemáticas algo divertido y accesible. Su legado, tanto como matemático como divulgador, muestra cómo las ideas lógicas pueden mezclarse con la creatividad y la imaginación. En 1862, un paseo en barco por el río Támesis cambió para siempre la historia de la literatura. Aquel día, Charles Dodgson, acompañado por su amigo Robinson Duckworth y las tres hermanas Liddell, que eran Lorina, Edith y Alice,
narró de forma improvisada una historia fantástica para entretenerlas durante la travesía. La protagonista de aquella historia era una niña llamada Alicia, que vivía aventuras insólitas en un mundo lleno de personajes extraños y situaciones absurdas. Alice Liddell, la tercera de las hermanas, era una niña curiosa e imaginativa que despertó el afecto de Dodgson. Ella quedó tan encantada con el relato que le pidió que lo escribiera. Al principio, Dodgson lo consideró una simple historia infantil para compartir con Alice, pero, animado por amigos y colegas, decidió transformarlo en un libro. En 1864 entregó a Alice un manuscrito titulado Las aventuras subterráneas de Alicia. Al año siguiente, revisó y amplió la obra, que finalmente se publicó en 1865 bajo el título de Alicia en el País de las Maravillas y firmado con el seudónimo de Lewis Carroll. Esta decisión de utilizar un seudónimo reflejaba su deseo de separar su vida como matemático y profesor de su faceta como autor literario. El libro fue un éxito inmediato y marcó un antes y un después en la literatura infantil. Hasta entonces, los libros para niños solían tener un enfoque moralizante, pero Carroll rompió con esa tradición al crear una historia que celebraba el absurdo, la fantasía y la libertad de la imaginación. Alicia en el País de las Maravillas está repleto de elementos que reflejan el amor de Carroll por los juegos de palabras, la lógica y las matemáticas. Sus personajes excéntricos, como el sombrerero loco, la reina de corazones y el gato de Cheshire, se han convertido en iconos de la cultura popular. Además, el libro plantea situaciones que desafían a la lógica convencional, lo que lo hace fascinante tanto para niños como para adultos. En 1871, Carroll publicó una secuela, Alicia a través del espejo y lo que encontró allí. En esta obra, el concepto central es un tablero de ajedrez, donde cada movimiento refleja las reglas del juego. Esta estructura, claramente influenciada por las matemáticas, permite a Carroll explorar ideas como la simetría, las transformaciones y la lógica en un contexto narrativo. Lo que hace únicas estas obras es la capacidad de Carroll para mezclar sus dos pasiones, las matemáticas y la literatura. Cada página está impregnada de juegos de lógica, acertijos y paradojas que invitan al lector a pensar mientras se divierte. Por ejemplo, el poema de Jabberwocky, incluido en Alicia a través del espejo, es un ejemplo de creatividad lingüística que combina palabras inventadas con estructuras gramaticales lógicas. La caída de Alicia por el agujero del conejo puede interpretarse como una representación metafórica del viaje hacia lo desconocido, un tema que sin duda también fascina a matemáticos de todo el mundo. Aunque en su momento fue concebido como una obra infantil, Alicia en el País de las Maravillas ha sido analizado desde múltiples perspectivas: filosófica, matemática, psicológica y literaria. Su riqueza de contenido y la profundidad de sus ideas lo convierten en una obra atemporal que sigue fascinando a lectores de todas las edades. Detrás de la icónica protagonista de Alicia en el País de las Maravillas, hay una historia real que sigue generando interés y bastante debate. Alice Pleasence Liddell, la niña que inspiró el personaje, nació el 4 de mayo de 1852 y era la hija del decano del Christ Church College, la misma institución donde Charles Dodgson trabajaba como profesor. Alice
era una niña curiosa, inteligente y vivaz, y su relación con Dodgson fue un vínculo complejo que ha dado lugar a muchas interpretaciones a lo largo del tiempo. Dodgson conoció a Alice y a sus hermanas en el contexto de su amistad con la familia Liddell. Solía entretener a las niñas con historias inventadas, juegos y acertijos. Fue durante un paseo en barco por el río Támesis, el 4 de julio de 1862, cuando surgió la primera versión de Alicia en el País de las Maravillas. Alice quedó tan fascinada con el relato que insistió en que Dodgson lo escribiera para ella. Dodgson tenía una afinidad especial con los niños, especialmente con las niñas, lo que ha generado controversias en torno a su comportamiento y sus intenciones. En aquel tiempo, era común que los adultos tuviesen amistades cercanas con niños, y Dodgson nunca cruzó los límites establecidos por la sociedad victoriana. Sin embargo, con el paso del tiempo, su relación con Alice ha sido reinterpretada, a menudo bajo el prisma de valores y percepciones modernas. Una de las polémicas más discutidas es la razón por la que Dodgson y la familia Liddell dejaron de frecuentarse de manera tan cercana en 1863, un año después de que entregara a Alice el manuscrito de la obra. Aunque no se conocen los motivos exactos, algunas teorías sugieren un distanciamiento por tensiones sociales o malentendidos relacionados con la relación de Dodgson con la familia. Otro área de debate ha sido su afición a la fotografía. Dodgson era un fotógrafo talentoso y entre sus obras destacan retratos de niños, algunos de ellos vestidos en trajes históricos o en poses más naturales que lo usual en la época. Estos trabajos se realizaron con el consentimiento de los padres, pero han sido objetos de análisis crítico en tiempos más recientes. Alice Liddell creció y dejó atrás su relación con Dodgson, aunque siempre estuvo asociada con el libro que inspiró. Se casó con Reginald Hargreaves y llevó una vida tranquila. En 1928, debido a dificultades económicas, subastó el manuscrito original que Dodgson le había regalado. Este acto marcó una de las últimas conexiones directas entre la verdadera Alice y su alter ego literario. Aunque Alicia en el País de las Maravillas está lleno de fantasía y surrealismo, muchos ven a la Alicia del libro como una representación idealizada de Alice Liddell. La obra captura la curiosidad, la valentía y el ingenio que caracterizaban a la niña real, pero también va más allá, convirtiéndola en un símbolo de la inocencia y el asombro infantil. Es importante abordar este tema con equilibrio y contexto histórico. Aunque las percepciones modernas pueden llevarnos a interpretar ciertos comportamientos de manera crítica, la relación entre Dodgson y Alice debe entenderse dentro del marco cultural victoriano. Si bien la controversia no puede ser ignorada, el enfoque debe estar en los hechos documentados y el impacto duradero de la obra en la literatura. Lewis Carroll dejó un legado único que trasciende tanto la literatura como las matemáticas, convirtiéndolo en una de las figuras más polifacéticas y fascinantes del siglo XIX. Su habilidad para mezclar lógica y fantasía, combinada con su estilo único, ha asegurado su lugar como un icono cultural que sigue fascinando a generaciones. Alicia en el País de las Maravillas y Alicia a través del espejo no solo redefinieron la literatura infantil, sino que también rompieron con las normas literarias de la época. Carroll introdujo un enfoque novedoso. Historias sin moralejas explícitas, centradas en el disfrute puro de la imaginación y el absurdo. Sus obras han sido traducidas a innumerables idiomas, adaptadas al teatro, al cine y a otras formas de arte, y siguen siendo objeto
de análisis literario y filosófico. Más allá de Alicia, también escribió poesía, destacando La caza del Snark, un poema épico, absurdo y cargado de simbolismo, con muchísimos juegos de palabras. Estas obras reflejan su habilidad para desafiar las convenciones y explorar los límites del lenguaje y la lógica. Aunque menos conocido en este campo, Carroll también hizo contribuciones significativas a las matemáticas y la lógica. Como hemos dicho, fue pionero en la enseñanza de la lógica a través de juegos y métodos innovadores. Su trabajo en lógica simbólica y álgebra, así como su enfoque en la claridad y accesibilidad, influyó en generaciones de estudiantes y matemáticos. Incluso hoy, muchos de los acertijos y problemas matemáticos que diseñó siguen siendo estudiados y disfrutados. Su enfoque lúdico en la enseñanza de las matemáticas sentó las bases para una forma más interactiva y atractiva de transmitir conceptos complejos. Lo que hace que Lewis Carroll sea tan especial es su capacidad para unir dos mundos aparentemente opuestos: el rigor lógico de las matemáticas y la libertad ilimitada de la imaginación. Su obra nos invita a cuestionar nuestras suposiciones sobre la realidad, el lenguaje y la lógica, mientras nos sumerge en un universo de maravillas. A lo largo de los años, la figura de Lewis Carroll ha sido objeto de análisis crítico y debate. Su relación con Alice Liddell, sus fotografías y su peculiar vida personal han sido reinterpretadas bajo diversas perspectivas. Sin embargo, su obra permanece intacta como un testimonio de su genio y su capacidad de inspirar tanto a niños como a adultos. Lewis Carroll nos dejó una lección invaluable. La lógica y la imaginación no están en conflicto, sino que cuando se combinan pueden crear algo verdaderamente extraordinario. Su vida y su obra son un recordatorio de que el pensamiento racional puede convivir con la creatividad desenfrenada y que, en ocasiones, los mundos más fantásticos nacen de las mentes más disciplinadas. Lewis Carroll fue mucho más que un autor de cuentos infantiles. Fue un matemático brillante, un maestro de la lógica y un narrador capaz de crear mundos donde lo imposible se convierte en realidad. Su capacidad para combinar la estructura rigurosa de las matemáticas con la fluidez de la imaginación literaria es un recordatorio de que la creatividad y el pensamiento lógico no son opuestos, sino compañeros inseparables. A través de Alicia en el País de las Maravillas y sus otros trabajos, Carroll nos enseñó a mirar más allá de lo evidente, a cuestionar las reglas establecidas y a encontrar belleza en lo absurdo. Aunque su vida personal ha sido, cuanto menos, debatible, lo que no puede negarse es el impacto profundo y duradero de su obra, tanto en la literatura como en las matemáticas. Hoy, seguimos explorando el País de las Maravillas, encontrando en cada página juegos de palabras, paradojas y acertijos que nos hacen reflexionar, soñar y sonreír. Carroll nos deja un regalo difícil de evaluar: la capacidad de ver el mundo con los ojos curiosos de un niño, siempre dispuestos a descubrir algo nuevo. Así que la próxima vez que pienses que las matemáticas y la fantasía no tienen nada en común, recuerda a Lewis Carroll, el hombre que demostró que en el País de las Maravillas todo es posible. Y hasta aquí, querido oyente, este episodio de Matemáticas para dormir. Si me lo permites, me gustaría darte mi opinión sobre dos asuntos. El primero, sobre la vida personal de Lewis Carroll. Creo, sinceramente, que en su carácter particular,
en esa tartamudez que lo acompañó toda la vida, él simplemente se sentía más cómodo tratando con niños y siendo amigo de niños, ya que él en el fondo seguía viendo la vida como un niño. Esa es mi opinión personal. No hay nada documentado de que hiciera absolutamente nada turbio. También tenemos que mirar en perspectiva. La Inglaterra del siglo XIX, esa época victoriana, no veía mal ese trato de amistad con niños. O sea que él realmente no estaba haciendo nada que no se hiciera en su época con normalidad. Sí que es verdad que en pleno siglo XXI sería algo cuanto menos extraño, pero en aquella época no lo era. Y creo simplemente que él se sentía más cómodo en ese trato infantil porque él también era muy infantil. Pero es simplemente una opinión personal y una interpretación de todo lo que conozco sobre su vida. Por otra parte, si eres amante de las matemáticas, me gustaría recomendarte la lectura tanto de Alicia en el País de las Maravillas como de Alicia a través del espejo. Yo lo leí cuando ya era adulto. De hecho, cuando acababa de terminar la carrera de matemáticas. Ya tenía una formación matemática. Entonces, te lo recomiendo por un motivo muy sencillo. Cuando tú estás leyendo Alicia en el País de las Maravillas o su secuela, parece realmente que estás leyendo una demostración matemática. Todo son pasos lógicos, uno detrás de otro, todo es constructivo, para llegar siempre a una especie de resultado final que da paso al siguiente capítulo de ese libro. Es muy recomendable, es muy entretenido, muy divertido y la verdad que estoy muy contento de que este libro forme parte de mi biblioteca indispensable. Con todo esto vamos a dar un cierre al vídeo y lo vamos a hacer con una pregunta. ¿Qué te parece esta combinación única entre matemáticas y fantasía? Si te ha gustado este viaje al mundo de Lewis Carroll, no olvides dejar un comentario, dar tu opinión, debatir desde el respeto siempre y darle like al vídeo y suscribirte a nuestro canal para más historias fascinantes como esta. Nos vemos, nos escuchamos en el próximo episodio de Matemáticas para dormir. Un fuerte abrazo.